In 1939 broke out the biggest war ever known in history, which pitted the armed forces of more than 70 countries. Millions of young people went to fight in front, leaving behind our lives. When war ended in 1945, were more than 60 million deaths. Some of them with a decisive impact on the course of the war. Mine, for example, was the most important event of my life. A life that was not really so. Because I, William Martin, Major of the Britain Army, was never born. En enero de 1943, los aliados acuerdan la invasión de Sicilia como paso intermedio al asalto definitivo en el continente a una Alemania que por primera vez parecía vulnerable tras las derrotas en Stalingrado y el norte de África. Aprovechando el miedo previo que Hitler siempre tuvo a un ataque por los Balcanes y Grecia, y con el objetivo de hacer más fácil la toma de la isla, dos miembros de los servicios secretos británicos, Charles Cholmondeley y Ewen Montagu, idearon la Operación Carne Picada, uno de los mayores engaños de toda la historia militar. Se decide que sea Huelva porque Huelva geográficamente es un sitio idóneo y porque además cuenta con un agente alemán, Adolf Klaus, sin duda uno de los mejores con que contaba el Auer en España, y por parte británica con Francis Hazelden. La llegada de los británicos a Huelva, fundamentalmente con las minas de Río Tinto, supone, además de una importancia, de un cambio en las infraestructuras y urbanísticamente en la ciudad, con el barrio obrero, con el muelle de Río Tinto, con la Casa Colón. Además de todo eso, es una sociedad que llega a la provincia y trae su modus vivendi. La clase alta británica implanta unas formas de vida que son enseguida imitadas por algún número de la población que ellos llaman nativos. Cae un cadáver al mar y ese cadáver pues lleva la documentación que va a ser la base de toda la trama que va a desarrollar la Operación Carne Picada. El éxito de la operación radicaba en parte en encontrar un cadáver adecuado. Lógicamente, si lo que queremos es simular una asfixia por sumersión, la primera elección sería un fallecido por ahogamiento. De no ser posible, buscaríamos un fallecido por una causa que en la autopsia produjese unos cambios que fuesen compatibles con los que esperamos hallar en una asfixia por sumersión. El cuerpo elegido debería tener unas características que coincidan con la identidad que le queremos dar al fallecido en cuanto a su peso, a la edad e incluso al estrato social. Además, el estado del cuerpo en el momento de ser hallado se debe corresponder con el tiempo que queremos simular que ha transcurrido entre el momento del fallecimiento y en el momento que aparezca. Y por otra parte, con el tiempo que ese cadáver haya permanecido en el agua. Bien, ya tenemos un cadáver. Y lógicamente ahora este cadáver pues tenemos que dotarlo de una serie de elementos que lo hagan, digamos, humano. Se piensa como más fácil en que estuviera como oficial de la Royal Navy, pero encontramos un problema en el suministro de uniformes, que eran uniformes a medida. Lógicamente iba a ser complicado hacérselo a un cadáver, optamos por un uniforme de campaña, pero eso conlleva que pase a ser al cuerpo de los Royal Marines. Los Royal Marines a su vez necesitan una acreditación y esa acreditación lógicamente necesita de un nombre, de una graduación y de una fotografía. La graduación se piensa que sea una de nivel intermedio, como es capitán en funciones de mayor. La fotografía era complicada en función de que su familia no tenía ninguna imagen y no se iba a poner la imagen de un cadáver,
Pero la suerte viene en ayuda de Montagut, que en una reunión del MI5 se encuentra con que un compañero es prácticamente en vida el cadáver que tienen dispuesto para ser utilizado. Y una vez que tenemos toda esta serie de circunstancias, de condiciones, solo nos falta quizás la más importante, su nombre. Se busca un nombre que pase desapercibido, que sea normal, que no llame la atención especialmente, y se decide que ese nombre sea el de William Martin. Pues lo que hace en muchos casos creíble a un personaje son los detalles que los rodean, más que la estructura abstracta que le quiera dar el escritor, es esa minuciosidad en un comportamiento, en una ropa, en un gusto gastronómico, en un sentido del humor. Naturalmente es también lo que hace creíble a William Martin y lo que el servicio secreto británico establece para él, pues que lleve unas cartas de su novia, de su padre, el recibo de unas alianzas, una entrada de una función de teatro, con esos detalles que en el caso de William Martin lleva en sus bolsillos o lleva en ese maletín anudado a su muñeca. William Martin es en este caso un caballo de Troya. A la hora de elegir el cuerpo para simular la muerte por sumersión, pide la opinión de un experto inglés, Sir Bernard Spilsbury, al que hoy se le considera padre de la medicina forense y padre de la criminología. Pero parece ser que Spilsbury no tenía mucha confianza en la pericia de los médicos forenses españoles y le comenta a Montagut que contar con un cuerpo que hubiera fallecido por una neumonía sería suficiente para simular una sumersión. Según la versión oficial, el elegido es finalmente un vagabundo fallecido por una neumonía como consecuencia de una intoxicación por fósforo tras la ingesta de un raticida. La parte realmente más importante de esta operación la constituían las cartas que el cadáver iba a llevar encima, una de ellas remitida al general Harold Alexander por Sir Archie Barnhill, y en él le dice que el comité ha decidido reforzar a la 5ª División con una brigada en vista del desembarco a realizar al sur del Cabo Arachos y hacer lo mismo con la 56 División que debe atacar Kalamata. Creo que esto es suficiente para hacer pensar a los alemanes por dónde va a ir dirigida la operación, pero se refuerza con una carta que Lord Mountbatten dirige al almirante Andrew Cunningham, que era el comandante en jefe del Mediterráneo, y cuya última frase es muy significativa. Le dice: al regresar podría traer algunas latas de sardinas, pues aquí es necesario contar con bonos especiales para poseerlas. En el argot del MI5, sardinas es la isla de Cerdeña. Va una tercera carta sobre la que pasamos de puntilla, dirigida por Mountbatten al general Eisenhower, donde hablan de banalidades para rellenar, pero realmente el cruce de información de las 3 cartas solo tiene una dirección, y es tratar de inducir a los alemanes que el desembarco se va a producir por Cabo Arachos, por el Peloponeso, Grecia, los Balcanes y en ningún caso por la isla de Sicilia, que parecía tan clara. Una vez preparado el cuerpo, fue introducido en un cilindro metálico con hielo seco para su traslado por carretera hasta Escocia, donde fue embarcado en el submarino Siraf rumbo a las costas de Huelva. Siempre recordando precisamente cuando llegó este cadáver a Huelva, y en una de esas canoas, cubierto con una manta, fue metido en un ataúd, el cual ese ataúd fue trasladado en la sopera, que era el coche furgón que teníamos nosotros. Entonces no existía el coche fúnebre automóvil ni furgón, y fue trasladado al cementerio, al departamento anatómico del cementerio, donde quedó depositado el cadáver para ser después atendido por los médicos forenses para la celebración y la actuación de la autopsia. Desgraciadamente no contamos con el informe de autopsia, que desapareció en un incendio en el año 1976,
Pero de los escasos datos que tenemos sí podemos deducir cómo estaba el cuerpo cuando aparece en las playas de Huelva. De estos datos se deduce que la putrefacción estaba iniciada, incluso avanzada, y así en la historia oficial se hace mención al olor que desprendía el cadáver, a que en la cara la epidermis se desprendía de la dermis y que el rostro tenía una coloración verdosa que se describe como de moho. El médico forense establece que la muerte se debió a asfixia por sumersión y que la data de la muerte era de unos 10 días antes de llevarse a cabo la autopsia. Esto quiere decir que debería de haber signos debidos a esa estancia y de ello, sobre todo, lo que denominamos nosotros la maceración cutánea. La maceración cutánea es un fenómeno que aparece en los cadáveres sumergidos, sea cual sea la causa de la muerte, y que se caracteriza por un engrosamiento de la piel, de la palma de las manos y de la planta de los pies que llegan a desprenderse como en guante y en calcetín. Otro signo de estancia prolongada en el agua es la aparición de lesiones postmortales por las corrientes y por la fauna marítima. Este dato, esta ausencia de lesiones producidas por la fauna marítima, sí que consta en la versión oficial que llama la atención del forense. Sin embargo, no se hace ninguna mención a que no hubiera signos de maceración cutánea. Y nada más entrar en la sala de autopsia del cementerio, ven el cadáver uniformado y demás, y entonces mi abuelo le dice a mi padre: niño, mucho cuidado que este muerto viene muy bien vestido. Ni el pelo ni la piel tenían ni la rugosidad ni el lustre del pelo de tantas horas en el agua como parecía ser, ni el cadáver venía picoteado por peces. Yo, aparte de mi profesión, era curioso, me gustaba verlo. Y yo asistía a muchísimas autopsias, la he presenciado y seguramente lo vería. Y yendo con mi padre más todavía, porque mi padre era muy meticuloso entre estas cosas y posiblemente sí. El comandante del submarino que deja el cadáver aquí en la desembocadura del río Piedra, allá por principios de los años 60, 1962-63, entra en Huelva como capitán de un mercante que viene a cargar mineral y va a buscar a mi abuelo. Mi abuelo ya había muerto y entonces lo mandan a casa de mi padre. Y allí tenemos una charla con él y nos cuenta una anécdota curiosa, que es que estuvieron 3 días en el fondo del río Piedra sin poder sacar el cadáver, porque siempre había gente en la playa y él le llamaba la atención. Entonces le explicamos que en aquella época estaban mariscando en la playa porque era una época de poca comida, ¿no? Y ellos, vamos, nos cuenta él que en el último momento, por la noche, que apenas había nadie en la playa o que no había nadie, pueden soltar el cadáver, porque están ya con las baterías prácticamente a cero. Hasta aquí la versión oficial. El cuerpo que reposa en el cementerio de Huelva es el de Glyndŵr Michael. Y aquí aparece la figura del matrimonio Steele, que tiene su domicilio en Androssan, en Escocia, frente al estuario del río Clyde, y ellos indican cómo unos meses antes de la operación Carne Picada, en un accidente nunca aclarado, se hundió el portaaviones Thatcher, que originó 379 víctimas, y unen esta circunstancia con el hecho de lo innecesario e ilógico de los movimientos que se hacen para llevar un cadáver, el de Glyndŵr Michael, que estaba en Londres, hasta Holyloch, que está en la otra punta de las Islas Británicas, cuando el submarino estaba en la base de Blitz, muy cerca de Londres, y a su vez también tiene que recorrer toda la costa británica para recorrerlo en un punto absolutamente distante de Londres. Esto, desde mi punto de vista, solo tiene una explicación. El cadáver que figura como el del mayor William Martin en el cementerio de Huelva no es otro que el de uno de los 379 cadáveres de la explosión del Thatcher y en ningún caso el de Glyndŵr Michael. Si tenemos en cuenta que en los cadáveres extraídos del agua, incluso después de una minuciosa autopsia, el diagnóstico de asfixia por sumersión se establece por exclusión ante la ausencia de otro tipo de lesiones y sobre todo en caso como el que nos ocupa, en que parece que la putrefacción se había iniciado, es difícil creer que un patólogo como Spilsbury pusiese en juego su prestigio utilizando el cadáver de un fallecido por una intoxicación de fósforo, a sabiendas de que el fósforo va a dejar lesiones en la puerta de entrada, lesiones que se pueden evidenciar por el médico forense que practique la autopsia y que le pueden hacer dudar de que efectivamente estaba ante el cadáver de un ahogado. A mí me llama la atención de los datos de la historia oficial la referencia que se hace a la coloración verdosa que se describe como de moho que aparece alrededor de los orificios respiratorios. Si esto es así y esta localización es exclusiva de esta zona, sí sería un dato indicativo de que el cuerpo utilizado había fallecido por sumersión. Finalizada la guerra, hay una carta de un patólogo inglés, que se llamaba Spilsbury,
en la que le pide perdón y le reconoce su categoría como profesional, ¿no? Como patólogo, porque él no pensaba que pudiesen descubrir aquello. Albert Schut, un miembro de la colonia británica, un inglés nacido en Santa Fe, en Argentina, se encargó desde el primer momento de cortar flores en la Casa Colón, venir diariamente a colocarlas de una determinada manera en la tumba, para de esa forma poder comprobar si alguien hurgaba y trataba de hacer bien una segunda autopsia, bien remover la tumba. Es un poco una página más dentro del juego de espías y contraespías que se desarrolló alrededor de esta tumba. Esa tradición iniciada por Schut fue seguida posteriormente por Thomas Naylor, no ya con idea de que nadie tocara la tumba, sino con la idea de homenajear a quien estaba en ella, y esa misma tradición la siguió y la sigue actualmente su hija Isabel Naylor. Eso es una cosa que yo he hecho voluntariamente y es eso. Desde pequeña estaba acostumbrada ese día a respetar lo mismo que antes aquí se hacía el día también del 18 de julio o eso, pues en Inglaterra ahora han juntado los dos armisticios y es el primer domingo de noviembre. Aunque siempre tuvo flores, porque había un cónsul aquí que le solía llevar flores. Cuando me lo ofrecieron yo no me lo creía, no me lo esperaba, la verdad. Le dieron mucho bombo en todos los periódicos ingleses a esa, pero en el boletín oficial de Palacio de la Reina pone por ayuda a la comunidad británica en la provincia de Huelva. A resultas del engaño, Hitler ordenó que todos sus comandantes en el Mediterráneo reforzaran las zonas amenazadas, dejando Sicilia totalmente desguarnecida. La invasión de la isla fue la operación anfibia más grande de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, y gracias a carne picada, mucho menos cruenta de lo que hubiera sido de otra forma. Estratégicamente, la operación Husky alcanzó las metas planeadas por los aliados. Poco a poco, Hitler se vio encerrado en Alemania, hasta ser acorralado por los aliados y el Ejército Rojo. El éxito de toda la operación se describe fácilmente con el telegrama que le enviaron a Churchill: carne picada tragada con caña, hilo y plomo. Pienso que William Martin, desde donde esté, nos está envolviendo a todos, atrayendo con su imán en esa marea que también a él lo trajo a las costas de Huelva y nos arrastra hasta hacernos creer realmente que existió. Pero todo esto yo creo que es una fabulación y que no existe. Nada de ello existe, ni la tumba, ni nadie en la tumba, ni la operación carne picada, ni ustedes, público que la están viendo, tóquense, porque seguramente tras la contemplación del documental desaparecerán también en sus butacas, desaparecerán en sus asientos, como desapareció el hombre que en realidad nunca existió.